Y el día de hoy vamos a estar continuando con el estudio del fruto del Espíritu Santo y esta vez con la cualidad o el atributo o la característica de la paciencia. Los días pasados hemos estado hablando de la introducción a lo que es el fruto del Espíritu Santo. Hemos hablado del amor, el gozo, la paz. Y hoy vamos a hablar acerca de esta cualidad o virtud que es la paciencia. Vamos a leer el texto y avanzamos en el estudio de esta virtud que forma el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Aunque yo creo que ya nos lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo de la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo nos ha ido esta semana manifestando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué tal? Mejor. Mejor, ¿cierto? ¿Hemos crecido? Yo creo que sí. En la medida en que meditamos en la palabra del Señor, Dios obra en nuestras vidas para que ese fruto precioso se manifieste cada vez más, ¿cierto? De una manera más constante y continua en cada uno de nosotros. Pero creo que también todos somos conscientes de la lucha y la batalla que hay en nuestros propios corazones en relación con estas cosas, de manifestar el fruto del Espíritu. Esa batalla que hay en nuestro interior, mis hermanos, es una batalla normal, ¿cierto? Vamos a experimentar esa lucha en nuestros corazones, porque como veíamos antes allí en el libro, en la carta a los Gálatas, hay algo que son los deseos de la carne que combaten en nuestros cuerpos contra el Espíritu. El Espíritu quiere manifestar sus deseos santos y puros en nuestra vida, pero los deseos de nuestra carne intentan estorbar la obra continua del Espíritu en cada uno de nosotros. Son como dos fuentes, ¿cierto? Una fuente que nos invita a, como dice el pasaje allí, pleitos, iras, contiendas, disensiones, idolatrías, hechicerías y todas estas cosas. Pero también tenemos, por otro lado, aquello que brota abundantemente del Espíritu de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vean que yo sí sé la tarea, ¿verdad? No les digo, apréndanselos de memoria, pero yo también me los estoy aprendiendo de memoria. Entonces hoy vamos a continuar con esta virtud de la paciencia. Así que, como solemos hacer al principio de cada una de estas enseñanzas, hay algunas cositas que yo quisiera poder recordar. La razón de recordar estas cosas no es simplemente como para rellenar un espacio de tiempo en la enseñanza, sino que en la medida en que nosotros recordamos, podemos también interiorizar mejor las cosas que estamos escuchando. Y el apóstol Pedro decía, yo no me canso de repetiros siempre las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Y además, decía el apóstol Pedro, me voy a asegurar de dejar estas cosas por escrito para que después de mi partida ustedes puedan recordarlo. Yo espero no partir muy pronto, pero insisto en estos puntos porque creo que son importantes de recordar. Importante recordar que el fruto del Espíritu es algo que produce el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. No podemos producirlo por nosotros mismos, no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Lo que proviene naturalmente de nosotros es lo opuesto, iras, pleitos, hechicerías y esas cosas que menciona también el pasaje de Gálatas. Eso brota del corazón humano, de la naturaleza humana caída, pecaminosa. Pero el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todas estas cosas brotan única y exclusivamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del Padre y también del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que nosotros necesitamos depender 100% de Él en todo lo que tiene que ver con la salvación y la santificación de nuestras vidas como cristianos. Muchas veces decimos la salvación es por la fe,
y tenemos ese concepto claro, ¿cierto? Lo tenemos bien interiorizado en nuestras vidas. Reconocemos que no nos podemos salvar por nosotros mismos. Ningún esfuerzo humano nos puede garantizar o dar la salvación. Eso lo tenemos claro. Pero en ocasiones pensamos que en cuanto a ese proceso de crecimiento y madurez espiritual, entonces ya tenemos que hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y tampoco es de esa manera. La palabra de Dios nos enseña que también crecemos y maduramos cuando permanecemos en Cristo. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Por la fe. Cuando contemplamos al Señor Jesucristo, cuando creemos de todo corazón en Él, cuando Él mora en nosotros y su palabra mora abundantemente en nosotros, y cuando nosotros moramos en Él, por la fe, confiando plenamente en Él. Ya sabemos que no estamos hablando de una fe muerta, de una fe inerte, no es una fe pasiva, es una fe de confianza y obediencia. Confiamos en el Señor Jesucristo, creemos a sus palabras, y como confiamos y creemos en sus palabras, las vivimos, ¿cierto? Esas palabras se encarnan en nuestra vida, se hacen realidad en cada uno de nosotros. Si verdaderamente creemos a la palabra del Señor, vamos a vivir la palabra del Señor. No solamente vamos a decir, eso es verdad, sino que eso se va a hacer realidad en la vida de cada uno de nosotros. Permanezcan en mí y yo permanezco en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto si no está unido a la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy el pámpano, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y también ¿cómo dice la palabra? Separados de mí, nada podéis hacer. Gracias, estaba enredándome un poquito allí. También nos muestra la palabra de Dios que el Señor nos ha dado su Espíritu. Y Jesús también lo dijo de la siguiente manera: a los que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. El Señor Jesús se estaba refiriendo al Espíritu Santo que iban a recibir todos los que pusieran su fe en Él. Dios nos ha dado, mis hermanos, todos los recursos que necesitamos para vivir vidas de obediencia, de devoción, de piedad, de entrega a nuestro Dios. Absolutamente todo lo que necesitamos nos lo ha dado el Señor. Señor, tú no me has dado amor. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Señor, tú no me has dado gozo. Dice Jesús, mi gozo les doy, ¿cierto? Para que les digo estas cosas para que el gozo de ustedes esté completo. Señor, tú no me has dado paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, todas estas cosas, el Señor, que es amplio, generoso, nos la ha dado a nosotros en abundancia. Pero también el Señor, que conoce nuestra humana debilidad, nos ejercita cada día en estas cosas, ¿verdad? No debemos esperar que la plenitud del amor, el gozo y la paz del Señor se van a manifestar de una manera total inmediatamente en nuestra vida. El Señor está obrando en cada uno de nosotros para que cada día crezcamos en manifestar ese fruto precioso del Espíritu Santo. Y la característica que vamos a ver el día de hoy no es la excepción en cuanto a eso. La paciencia también es algo que se desarrolla y que se produce en el corazón del creyente por la obra del Espíritu Santo y mediante algunas cosas que Dios aplica en nuestra vida para que eso se pueda manifestar, para que pueda ser una realidad. Como lo hemos hecho también en los otros temas, vamos a ver que la paciencia es un atributo de nuestro Dios. Y vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos dan a conocer esto. El primero de los textos es Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6. Dice la palabra: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Fíjense en esto: fuerte, poderoso, pero también misericordioso y piadoso, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Aquí vemos varias cosas que son el fruto del Espíritu, ahí en esa declaración. Esta es una de las primeras veces, si no estoy mal, en que Dios representa por su propia boca su carácter delante de un ser humano, ¿cierto? Una revelación de su carácter.
Y en ese carácter de Dios encontramos poder, misericordia, piedad o compasión, tardo para la ira, misericordia y verdad o fidelidad. Eso es el carácter de Dios. Pero aquí la palabra que nos interesa, o la frase que nos interesa, es la expresión tardo para la ira. Esto está relacionado con la paciencia. La palabra tardo está relacionado con la paciencia, porque Dios se demora, se detiene a la hora de manifestar su ira para dar suficiente oportunidad para el arrepentimiento a los seres humanos. Imaginémonos que Dios fuera como nosotros, que le pisan el pie, ¿cierto? Y grita, ¡bah! Y se explaya en actitudes descontroladas. Imaginémonos que Dios fuera como nosotros. Estaríamos consumidos, mis hermanos. Hace tiempo habríamos sido consumidos por la ira de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Dios es tardo para la ira, se demora en enojarse, es lento para manifestar su ira y su enojo. Ahora, cuando hablamos de ese enojo de Dios, no debemos confundirlo con los enojos humanos, que generalmente son enojos caprichosos, ¿verdad? El enojo de Dios es su santa indignación en contra del pecado. Dios no se enoja por tonterías, Dios se enoja por la maldad, por el pecado. A Dios aborrece el pecado. Pero a pesar de esta realidad, Dios es tardo para manifestar su ira sobre los seres humanos. Dios se demora en hacerlo, alarga el momento para manifestar esa ira, esa indignación por el pecado, con el fin de dar oportunidad a los seres humanos de arrepentimiento. Y así podemos ver que nuestro Dios, el Padre Celestial, es un Dios paciente. Una cosa es decir la palabra, ¿verdad? El concepto. Dios es paciente. Y otra cosa es verlo a través de la historia. ¿Cómo vemos al Dios paciente a través de la historia? En el soportar a ese pueblo, a Israel, ¿cierto? Soportarlo por generaciones, por milenios, a pesar de su continua desobediencia, de su rechazo, de sus idolatrías, de sus pecados múltiples. Dios soportó, tuvo paciencia, demoró el castigo a un pueblo que fue rebelde y con un corazón lleno de contradicciones y rechazo para con el Señor. Pero decimos Israel, pero también pensamos en nosotros. Dios ha sido paciente, ha demorado para nosotros esa manifestación de esa indignación. Eso lo dice también la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, 9. Este pasaje habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Mucha gente dice, tenemos 2000 años escuchando que se va a acabar el mundo, que llegará el fin. 2000 años, eso no va a pasar absolutamente nada. Dios no va a hacer nada, o Dios no existe, inclusive dicen algunas personas. Pero dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la misma idea que encontramos en el texto pasado. Dios da tiempo suficiente, no va a ser un tiempo ilimitado, indefinido, no, va a llegar un día en que Dios va a traer su justa indignación por causa del pecado, va a llegar el día en que Dios va a actuar, a obrar en justicia, pero Dios da tiempo suficiente, y a veces más que suficiente, para que los seres humanos que mereceríamos la condenación, procedamos todos al arrepentimiento. En definitiva, los seres humanos que no proceden al arrepentimiento no es porque Dios no haya hecho todo lo necesario para que ellos vengan al arrepentimiento, a la fe y gocen de vida eterna. Dios ha sido paciente. Los seres humanos que se condenan por su rebeldía, por su desobediencia, porque han rechazado al Señor Jesucristo y porque no se han acogido a la abundante gracia y misericordia que Dios ha querido manifestar sobre todos los seres humanos. Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es nuestro Padre Celestial.
Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 16 en cuanto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra, Primera de Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. En este pasaje, el apóstol Pablo está reconociendo que es un terrible pecador. Pablo es un terrible pecador. Y él se hace a sí mismo, o se llama a sí mismo el primero, ¿cierto? El primero de los pecadores. Pero alguien podría decir, no, yo soy el último. Yo soy el último de los pecadores. No, yo creería que deberíamos imitar a Pablo en ello, ¿cierto? Y hasta pelear. Pablo, no eres tú, soy yo. Soy yo el primero. No, es un reconocimiento, mis hermanos, sincero, genuino, de que en verdad hemos ofendido a nuestro Dios, de que las cosas que hemos hecho son cosas terribles, que merecemos la condenación. Ninguno de nosotros está aquí porque merezcamos haber sido salvados por el Señor. Ninguno de nosotros está aquí, mis hermanos, porque fuimos tan buenos que Dios no tuvo otra opción. Dios dice, no, ese muchacho es tan bueno que, ¿cómo no darle la vida eterna? ¿Cómo no salvarlo si es tan especial, con tan buen corazón? Ninguno de nosotros, mis hermanos. Todos nosotros somos pecadores, hemos ofendido a Dios, le hemos rechazado, hemos blasfemado su nombre, no le hemos dado el primer lugar en nuestras vidas, y aún así dice la palabra que el Señor mostró en nosotros toda su clemencia. Aquí la palabra que buscamos, que es la palabra paciencia, es la palabra clemencia. En el idioma original, aquí está traducida como clemencia, que tiene más que ver con la idea de compasión, de tener misericordia de alguien, pero cuando nosotros miramos en el diccionario bíblico, es la misma palabra que se traduce en otros lugares de la Biblia como paciencia. Así que Pablo está diciendo, y de hecho en otras versiones de la Biblia aparece la palabra paciencia. O sea que Pablo está diciendo que Cristo mostró en mí, el primero, toda su paciencia. Así que el Señor Jesucristo es paciente. Dios el Padre es paciente. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es paciente. Y Él vivió entre nosotros, entre los seres humanos. Escuchó nuestras quejas, nuestros lamentos, nuestras murmuraciones, vio nuestra falta de fe. Le tuvo que decir a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué no han creído en las cosas que yo les he enseñado, en las cosas que yo he visto? Pero aún así, a pesar de lo frustrante que podemos ser cada uno de nosotros y lo decepcionantes que podemos ser cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo nos tuvo paciencia, ¿cierto? Y nos mostró toda su paciencia. Y finalmente, en cuanto al Espíritu Santo, no tengo un versículo en donde encontrara directamente la frase el Espíritu Santo es paciente. Pero el texto que estamos estudiando, Gálatas, ¿cierto?, nos dice que el fruto del Espíritu es paciencia. Entonces ahí está más que claro que el Espíritu de Dios, su atributo, su cualidad es la paciencia. El Espíritu de Dios es paciente. Imagínese usted morar en el corazón de un rebelde, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Cuando pecamos, dice la Biblia que lo entristecemos. Yo no sé cómo imaginar exactamente eso. Que mis acciones pecaminosas, mis rebeldías, mis incredulidades, mis orgullos, mis inmoralidades, mis idolatrías, creo que ya lo mencionaba, esas cosas entristecen profundamente el corazón del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no dice, me entristeciste, ¿cierto? Me voy, te dejo, te abandono, sino que dice la palabra de Dios que Él mora en nosotros para siempre, y nos soporta con paciencia a cada uno de nosotros. E insisto con lo que mencionaba hace un momento, espero que ninguno de nosotros está diciendo, no, es que el Espíritu Santo se debe sentir a gusto en mi vida, ¿cierto? Esta es una casa acogedora para Él. No, mis hermanos. Dios tuvo que entregar a su Hijo, tuvo que derramar su sangre, limpiarnos de nuestros pecados, y el Espíritu Santo con amor, con gracia, con paciencia, nos guía día tras día, y lidia con nuestras terquedades,
y quiere manifestar sus deseos santos y puros en nosotros, pero nosotros insistimos en lo opuesto y aún así el Espíritu Santo persevera en nosotros, con amor, con gracia, con paciencia. ¿Hasta cuándo? Dice la palabra que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo no va a dejar trabajos incompletos, no va a dejar trabajos a medias, no va a decir, este ya lo desechamos y lo dejamos ahí y no continuamos con él, no. El Espíritu Santo va a hacer lo que sea necesario para formar en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. No se da por vencido. Y esa es una muestra de la paciencia inagotable del Señor para con nosotros que somos sus hijos. Ahora, ¿por qué insistimos en mostrar que estas cosas son el atributo o los atributos de Dios? Porque mis hermanos, nosotros somos llamados a contemplar a nuestro Dios. Y ya lo hemos dicho antes, en la medida en que lo contemplamos, en la medida en que lo conocemos, estamos siendo también transformados a la imagen de ese Dios, amor, gozo, paz y paciencia, ¿cierto? Somos transformados en la imagen de nuestro Dios. Así que cada uno de nosotros, mis hermanos, somos llamados a tener y a desarrollar esa paciencia en nuestras vidas, a reflejar un carácter de paciencia en la vida de cada uno de nosotros. Y el Señor no está esperando menos que eso. Lo decíamos cuando hablábamos acerca del amor. Hay un amor falsificado en el mundo, pero el amor de Dios es de una calidad extraordinaria. Esa es justo la clase de amor que estamos siendo llamados a manifestar, no otra. La clase de amor que Dios tuvo por nosotros. ¿En serio, pastor? ¿En serio tenemos que manifestar un amor sacrificial? Un amor que da su vida por los pecadores, un amor que se sacrifica por otras personas, un amor que da la vida por los hermanos. ¿Cómo voy a dar yo la vida por fulano, sutano, mengano? No, eso que lo haga, no, mis hermanos. Yo sé que puede ser difícil, yo sé que puede ser chocante. Para mí es difícil de percibir o pensar en la calidad de amor que el Señor me llama a manifestar, porque también soy hombre y también mis pasiones luchan contra esa clase de amor, ¿verdad? Pero lo que Dios nos está pidiendo no es nada menos que eso. Dios quiere ver un fruto de calidad eterna en nosotros. El que siembra, el que labra la tierra, el que la cultiva, la riega y hace todas estas cosas, quiere ver una cosecha de justicia, paz, gozo, amor, santidad en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere ver. Hermanos, y Dios no se va a conformar con menos. Dios no quiere frutos podridos, corrompidos, comidos de gusanos, que sería eso que brota de nuestra naturaleza humana. Dios quiere un fruto de calidad eterna. Para eso está trabajando, para eso nos ha salvado, para eso nos ha rescatado. Y aunque pueda ser inconcebible para nuestra mente humana considerar que vamos a manifestar eso en nuestras vidas, mis hermanos, Dios lo está formando en nosotros, en este preciso instante. Y un día, por la gracia de nuestro Dios, vamos a darle a Dios el fruto de justicia que Él quiere ver en cada uno de nosotros. En este tiempo, crezcamos a la imagen de Cristo. Pero llegará un día cuando manifestaremos una cosecha de justicia que va a dar honor y gloria al nombre de nuestro Dios. Un día Dios va a recibir todo lo que Él merece. Un día Dios va a recibir todo aquello por lo que Él ha trabajado y ha invertido con tanto amor, con tanta gracia, con tanta paciencia en cada uno de nosotros. Un día Dios lo va a recibir. Y ese día yo me voy a regocijar. Ese día cuando ya mi amor no sea ese amor incompleto, ese amor corrompido o mezclado, falsificado, sino cuando manifieste ese amor perfecto, como el amor de Dios por mí. Ese amor infinito, bueno, infinito es solamente Dios, pero ese amor de esa calidad que Dios ha demostrado por cada uno de nosotros. Así que un día, mis hermanos, Dios va a recibir el fruto de todo lo que Él ha sembrado en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, el labrador para participar del fruto debe trabajar primero. Y Dios lo ha hecho, mis hermanos. Dios lo ha hecho, Él ha invertido y ha invertido en nosotros demasiado.
por su amor, por su gracia, invertido en nosotros. Un día Dios va a recoger el fruto de esa inversión. Una gran cosecha de amor, gozo, paz, justicia y el resto de los frutos que encontramos aquí del Espíritu Santo. ¿Se entiende eso, mis hermanos? ¿Se entiende eso? Ojalá Dios permita que ese día llegue muy pronto. Que ese día llegue pronto. Ya yo no quiero seguir siendo el mismo Alejandro caprichoso, egoísta, impaciente. Yo quiero ser el Alejandro que ama a Dios con todo su corazón y que los ama a ustedes con todo el corazón. Ese es el Alejandro que yo quiero ser. Y un día tengo la esperanza que el Señor va a producir todas estas cosas en mi vida. Entre tanto, sigamos creciendo. Pero avancemos entonces en cuanto a estas cosas. Dice Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte yo he leído algunas de las frases más desafiantes que he escuchado en toda mi vida. Por ejemplo, Jesús dice, si vuestra justicia no fuere superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Obviamente, eso debe ser bien entendido, ¿verdad? Pero algunas de las frases más desafiantes de la Biblia, yo las he escuchado del Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte. Y aquí el Señor Jesucristo dice, sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué comparto este versículo con ustedes? Ya vamos a entrar en más profundidad en el tema de la paciencia, pero ¿por qué compartir este versículo? Es para reafirmar, mis hermanos, el hecho de que Dios no espera de nosotros algo diferente. Dios no quiere un amor que no es su amor. Dios no quiere un gozo que no es como el suyo. Dios no quiere una paz que no es como su paz. Y Dios no quiere una paciencia que no es como la suya, ¿cierto? Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, somos llamados a reflejar las virtudes de ese Dios en todas esas cualidades preciosas que Él tiene. Somos llamados a reflejarlas. No nos conformemos, mis hermanos, no nos conformemos con el yo soy así, ¿verdad? Sino anhelemos que Dios obre en nuestras vidas para producir estas cosas que necesitamos, que tanto necesitamos. Bien, definamos el significado de la palabra paciencia. En la Biblia vamos a encontrar varias palabras en los idiomas originales de la Biblia que hablan acerca de este concepto. ¿Recordamos cuáles son los idiomas originales de la Biblia? El idioma hebreo, un pedacito de arameo y griego, esos tres idiomas. En esos tres idiomas encontramos varias palabras que en español se traducen como la palabra paciencia. Yo quiero compartir esas palabras para tratar de dar un concepto lo más amplio posible de lo que es la paciencia conforme a la paciencia de Dios. No la paciencia falsificada del mundo, sino una paciencia que es conforme al carácter de nuestro Dios. La primera palabra entonces es la palabra arak. No sé si la estoy pronunciando bien, una palabra hebrea que dice que significa alargar o prolongar. Alargar o prolongar. Es la palabra que veíamos en el texto de Éxodo, donde dice que Dios es tardo para la ira. Es decir, Dios alarga, ¿cierto? Dios prolonga su misericordia, da tiempo, se demora, entre comillas, demorar, porque Dios hace todo en el tiempo preciso, se demora en hacer algo. En este caso, se demora en demostrar su ira contra el pecado, y en ese orden de ideas, Dios no tiene un espíritu propenso al enojo o a la irritación. Paciencia, ¿qué es? No tener un corazón, un espíritu propenso a enojarme, a que con facilidad exploto, y en cualquier circunstancia o situación. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso también. Es no tener un espíritu propenso al enojo o a la irritación. Es alargar, ¿cierto?
esa idea de dar suficiente tiempo para considerar. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos también otras palabras que nos hablan acerca de este concepto de la paciencia. Discúlpeme mi pronunciación de griego, esa fue una materia que bueno, no me fue mal cuando estudiamos, pero no soy experto en estas cosas. Entonces, discúlpeme si lo pronuncio mal. Pero es la palabra hipomone en griego. Literalmente significa permanecer bajo. Eso es paciencia, permanecer bajo. La palabra hipo significa bajo, como hipoglicemia o ese tipo de cosas, ¿cierto? La palabra hipo significa bajo y la palabra meno, de hipomeno, significa permanecer. Entonces, la paciencia es permanecer bajo. Es decir, esta palabra nos habla de soportar un gran peso sobre nosotros y aún así permanecer firmes. Todos vivimos cosas, mis hermanos, que se sienten como un peso inmenso sobre nosotros, como si estuviéramos cargando el mundo a veces, pero la palabra paciencia nos habla de soportar ese gran peso y aún así permanecer firmes. Hay también algunas partes en la Biblia en que esta palabra hipomone se traduce como perseverancia. ¿Y por qué se traduce de esta manera? Porque la paciencia bíblica no tiene que ver con sufrir resignada o desconsoladamente, ¿cierto? Cabeza agachada, rostro triste, desesperación, angustia y sufrimiento. Y no hay nada que hacer al respecto. La paciencia bíblica no es resignación. La paciencia bíblica es perseverancia. Es soportar ese gran peso, es esa capacidad de poder soportar ese gran peso, pero porque tenemos la mirada hacia adelante, la mirada puesta en la esperanza que el Señor Jesucristo nos ha prometido de que Él vendrá un día por nosotros. Entonces no es un sufrimiento resignado, sino que es soportar un gran peso, pero porque tenemos esperanza. Y por eso mientras soportamos ese gran peso, avanzamos. No nos detenemos, no retrocedemos. Soportamos el peso, pero avanzamos. Avanzamos porque tenemos fe. Avanzamos porque Cristo corrió la carrera antes que nosotros. Y también soportó un gran peso sobre sus propios hombros. Y miramos a Cristo y avanzamos. Eso es paciencia. Soportar un gran peso, mantenernos firmes, pero también perseverar, avanzar en la carrera que el Señor tiene para nosotros. Llevamos entonces dos palabras. La palabra anterior que era arak, se me perdió la palabra arak, sí, y la palabra hipomón. La palabra arak que significa alargar, ¿cierto? Dar tiempo, y la palabra hipomone que tiene que ver con permanecer bajo una gran presión. Tenemos también la palabra griega anoke, discúlpeme si no la pronuncio bien, anoke, la palabra griega, o anoke. Okay. Bueno, no tienen que memorizar esas palabras por si algo, ¿no? Solamente lo expreso para que seamos conscientes de que nosotros leemos en nuestra Biblia paciencia, pero en el texto bíblico hay diferentes palabras que expresan una gran riqueza de significado y que nos ayudan a comprender mejor lo que ese término quiere decir. Pero no necesitamos recordar esos términos griegos. Pero bueno, la palabra anoke significa soportar, sufrir, tolerar. Es decir, es abstenerse de tratar a una persona con el mismo mal que esa persona nos ha tratado a nosotros, y esperando que sea Dios quien a su debido tiempo obre, primero conforme a la misericordia y segundo conforme a la justicia, ¿cierto? Misericordia y verdad, misericordia y justicia deben estar ahí siempre junticas en las manos de nuestro Dios. Entonces soportamos, sufrimos, toleramos de pronto un trato inadecuado, injusto, pero lo hacemos porque sabemos que a su debido tiempo Dios va a actuar en su carácter perfecto. Dice la palabra de Dios que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, cuando los seres humanos estamos enojados, no actuamos con justicia.
Actuamos por nuestras pasiones, ¿verdad? Y nuestras pasiones nos llevan en diferentes direcciones que son inadecuadas. Todos los seres humanos actuamos de esa manera. Entonces nosotros no debemos manifestar nuestra ira, sino siempre hacer como hizo nuestro Señor Jesucristo, que dejaba las cosas en las manos de Dios. Eso es lo que deberíamos tener en nuestra vida. Y de esa manera manifestamos la paciencia del Señor. Entonces soportar, sufrir, tolerar un trato injusto o indigno. Y la última de las palabras es la palabra macrotimia, que en español es la palabra longanimidad. ¿Sí? La palabra longanimidad. Y alguien dirá, uy, ni la palabra griega ni la palabra en español, ¿cierto? La palabra longanimidad no es una palabra que solemos utilizar en nuestro lenguaje, pero es una palabra en español. Créanme cuando les digo que es una palabra en español. Bueno, no la usamos nosotros, pero la Biblia Reina Valera utiliza la palabra longanimidad en algunas partes. Fíjense que esta palabra tiene como una combinación en español, ¿verdad? Tiene esa idea del algo largo también, y también habla de animidad, tiene que ver con ánimo, ¿cierto? Entonces es un ánimo que se mantiene saludable y constante a lo largo del tiempo. Es la cualidad de autorrefrenamiento ante la provocación, que no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad. Es lo opuesto a la ira y siempre va acompañada de la misericordia. Tener un ánimo bueno a lo largo del tiempo para con situaciones o personas que de pronto nos causan algún tipo de dolor o de sufrimiento. Pero bueno, esas son definiciones. Ahora tratemos de llevar esto un poquito más a lo terrenal, ¿cierto? A lo práctico. Cada uno de nosotros, mis hermanos, va a pensar en circunstancias, situaciones de nuestras vidas en que el ejercicio de estas cosas son necesarias. La primera de estas definiciones hablaba acerca de ser lentos para la ira. Y la paciencia, mis hermanos, se demanda la manifestación de la paciencia en momentos de gran tensión, cuando nosotros somos propensos a enojarnos y a dejar que esas pasiones incontrolables de nuestros corazones se manifiesten. Se necesita la paciencia en los momentos en que, por cualquiera que sea la situación, la ira quiere salir y quiere manifestarse. Dice Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. La palabra tardo, ¿cierto?, la encontramos allí. Y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, fíjense, paciencia. Necesitamos aquí de esa virtud de la paciencia. Situaciones tensionantes de gran presión sobre nuestras vidas, en que nosotros queremos explotar de ira y que nos sentimos justificados a hacerlo, porque es una situación compleja o difícil. En esos momentos en que nuestro espíritu empieza a efervecer como el Alka-Seltzer, ¿cierto? O como la sal de frutas Lua, que pareciera que ya salió del mercado, ¿cierto? Pero en esos momentos en que nuestro espíritu quiere efervecer como una olla hirviendo, ¿cierto? Y apretamos aquí la mandíbula porque nuestros corazones están a punto de explotar. Son en esos momentos en que necesitamos que el Espíritu sosiegue nuestros pensamientos, nuestras emociones y nos dé paciencia, ¿cierto? También templanza, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero el Señor manifiesta el fruto de paciencia en nuestros corazones, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quizá obra nuestra justicia falsificada, no verdadera, no genuina, pero de ninguna manera la justicia de nuestro Dios.
El Señor no quiere, mis hermanos, que nosotros tengamos un espíritu irascible, un espíritu propenso al enfado y al enojo, un espíritu que con facilidad se deja inquietar, que es rápido, pronto para entrar en el enojo. Hay un proverbio que dice que más fuerte es el hombre que tarda en airarse que aquel que conquista una ciudad. Dentro de los valores del mundo, lo que es poderoso, lo que es deseable, es el hombre que guerrea, que pelea, ¿cierto? Que conquista. Ese es el valiente, dice el mundo. Allá el que conquista, el que guerrea. Sin embargo, dice la palabra de Dios que más fuerte es el hombre que ejerce dominio sobre su espíritu que aquel que conquista una ciudad. La paciencia, mis hermanos, es verdadera fortaleza. La paciencia es verdadera fortaleza. La ira, el enojo, el descontrol es debilidad. El mundo lo ve al revés, pero nosotros no estamos mirando las cosas desde la perspectiva del mundo. Nosotros estamos mirándolas desde la perspectiva verdadera de la palabra del Señor. Y en la perspectiva verdadera de la palabra del Señor, la paciencia es fortaleza. Y fortaleza del Espíritu Santo me refiero. No de nuestro propio espíritu, sino del Espíritu de Dios que Él deposita abundantemente en cada uno de nosotros. Un hombre enojado es como un hombre ebrio. Un ebrio es alguien que deja que el licor o las bebidas alcoholizantes tomen el control y que hagan con él lo que él no puede hacer por sí mismo. Un hombre ebrio es alguien que se deja controlar o dominar por otra cosa que es el alcohol. De la misma manera, un hombre iracundo es alguien que le cede el control a la ira. Y de hecho la Biblia hace esa comparación entre el hombre iracundo y el ebrio. El hombre que se llena de ira es como si estuviese embriagado. Está embriagado de sus propias pasiones, de pasiones descontroladas, de su alma, de su corazón, de su espíritu. Y esa persona que cede el control de sus pasiones a la ira, no simplemente va a experimentar las consecuencias de los desastres que van a surgir por medio de cada una de estas cosas. Pero por el contrario, Dios quiere darnos un espíritu paciente, un espíritu que es lento, que es tardo para la ira, un espíritu que se demora en actuar de manera iracunda o en exigir la justicia por algo que ha sufrido o experimentado. Nuestro Padre que está en los cielos, mis hermanos, es un Dios lento para la ira. También encontramos la segunda definición que habíamos visto, que es permanecer bajo un gran peso sobre cada uno de nosotros, permanecer bajo una gran presión. En otras palabras también que mencionábamos, perseverar en medio de las pruebas, no resignarnos, sino avanzar, confiando en el Dios, en el cual creemos y que tenemos en nuestras vidas. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí podemos ver una mini relación entre los otros frutos del Espíritu Santo que habíamos hablado anteriormente y el fruto de la paciencia. Porque la paciencia, mis hermanos, la verdadera paciencia no es superficialmente soportar algo, pero murmurar contra Dios y contra otros en nuestro corazón. Eso no es verdadera paciencia. Yo tengo una paciencia extraordinaria. Yo sí soy una persona paciente, pero en nuestros corazones nos estamos quejando constantemente contra nuestro Dios. No estamos manifestando la paciencia que es conforme al corazón de nuestro Dios, y necesitamos entonces ahí detenernos y considerar lo que está sucediendo en nuestra vida. Entonces dice la palabra: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí en cuanto a esto que estaba mencionando hace un momento. Es diferente llevar nuestras cargas y nuestras luchas a Dios, ¿verdad? Cuando estamos en tiempos de gran dificultad o de prueba,
llevar nuestros dolores, angustias, desesperación a nuestro Dios es completamente diferente, ¿no? Porque es una muestra de dependencia. Te necesitamos, Señor, porque sabemos y entendemos que estas cosas no las podemos superar y no las podemos vivir sin ti. Pero bueno, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Los seres humanos somos muy propensos, mis hermanos, a darnos por vencidos cuando las situaciones difíciles se agolpan sobre nuestras vidas. Somos propensos a desmayar y a tirar la toalla, ¿cierto? Ya no puedo más, ya no quiero más, ya no soporto más, ya no resisto más. Eso es algo humano, es algo natural. La Biblia dice que Dios no ha permitido en nuestras vidas ninguna prueba que no podamos soportar. En eso Dios es fiel. Dios no va a permitir sobre ninguno de nosotros algo que esté más allá de lo que nosotros podamos soportar con su ayuda. Dios no lo va a permitir. Sino que dice la palabra que juntamente con la prueba también viene la salida para que podáis resistir. Dios no va a permitir algo más allá de lo que podemos soportar. Sin embargo, muy a menudo las pruebas nos parecen insoportables, ¿cierto? Nos parecen insoportables. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir estas cosas en mi vida? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar padeciendo por esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor, este problema, el desempleo, esta enfermedad? ¿Hasta cuándo esta lucha? ¿Hasta cuándo este conflicto? Lo que sea. Dios no permite ninguna prueba mayor, pero nosotros, en nuestra débil carne y en nuestra falta de poner la mirada en Cristo en muchas ocasiones, las pruebas se nos hacen insoportables, eternas, ¿cierto? Se nos hacen demasiado prolongadas. Pero mis hermanos, Dios no permitirá que ninguna cosa más allá de lo que podemos soportar venga a nuestra vida. Y gracias a Dios por su fidelidad. Y eso me da confianza, me da una vez más confianza en mi Dios, en que esto se ve muy negro, ¿cierto? Se ve oscuro, terrible. Pero Señor, yo creo a tu palabra. Tú has dicho que no permites en mi vida nada más allá de lo que puedo soportar. Señor, yo te voy a creer, ¿cierto? Eso es la vida cristiana en última instancia. No andamos por vista, sino por fe. Esto parece una montaña gigantesca e insuperable. Parece. Pero Dios ha dicho en su palabra: yo no voy a permitir una prueba más grande de la que tú puedas soportar. Esas pruebas que Dios permite en nuestras vidas, mis hermanos, son dice aquí, diversas. Es decir, de todos los colores, sabores, estilos, tamaños. ¿Cierto? Dios tiene su prueba particular para cada uno de nosotros. Si no está pasando por una prueba en este momento, mi hermano, pues no quiero ser ave de mal agüero, ¿cierto? Yo estoy seguro que sí. Sabemos que estamos pasando por diversas pruebas en nuestra vida, ¿verdad? Pero si por alguna circunstancia no, el que calla, sí, Dios permite o trae por su voluntad diversas pruebas a nuestra vida. En el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en el mundo. Como seguidores de Cristo, mis hermanos, tenemos pruebas en el mundo. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo: seréis aborrecidos del mundo por causa de mi nombre, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como a ustedes los aborrecerán, a mí ya me aborrecieron. De hecho, nos aborrecen es por nuestra identificación con Cristo. Si a mí me aborrecieron, a ustedes les aborrecerán. Pero mis hermanos, no tengan temor, confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos aseguró que tendríamos aflicciones en este mundo.
Jesús nos afirmó que íbamos a tener tribulaciones. Y ya hemos hablado antes acerca de esta palabra tribulación, ¿cierto? Que es esa tabla donde el trigo es machacado y rastrillado. Y nosotros, de alguna manera, somos como el trigo que el Señor ha rescatado. Y antes de llevarnos al granero eterno, el Señor nos va a tribular, ¿cierto? va a hacer ese proceso en la vida de cada uno de nosotros. Mis hermanos, creamos a la palabra del Señor. No hay una prueba más alta de la que podemos soportar. Creamos a la palabra del Señor y permanezcamos, perseveremos, a pesar de que estemos experimentando un gran peso sobre nuestras vidas. Recordemos que no es resignación. Dios no quiere resignados. La resignación no viene de Dios. Dios quiere gente llena de esperanza y de fe en las promesas de Dios para nuestra vida. Esta fe nos dice que Dios está en control de todas las cosas, que nada de lo que estamos viviendo es sin propósito. Dios tiene un propósito con cada una de las cosas que estamos viviendo y por ello podemos descansar. La fe nos dice tranquilos, Dios está en control, y la esperanza nos dice esperen, a su debido tiempo Dios va a retirar el dolor, la angustia, el sufrimiento, el peso. Dios lo va a retirar y lo va a reemplazar por un galardón grande y glorioso que Él nos ha prometido. Así que por ello podemos resistir y podemos perseverar. ¿Qué peso estamos cargando hoy, mis hermanos? ¿Qué peso estamos cargando el día de hoy sobre nuestras vidas? Tenemos la asistencia de Dios, pero también tenemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Si hay un peso muy grande, las cargas que se comparten son media carga, los gozos que se comparten son dobles, ¿cierto? La carga se hace a la mitad, pero cuando compartimos nuestro gozo, entonces el gozo se duplica, ¿cierto? Entonces, si hay cargas en nuestro corazón, el Señor también nos ha dado la iglesia para que podamos orar los unos por los otros y para que podamos consolarnos los unos a los otros con la palabra del Señor. La siguiente, y ya vamos concluyendo, la siguiente definición que veíamos tenía que ver con soportar, tolerar, sufrir. Y en este caso, mis hermanos, muchas veces tendremos que soportar injusticias en nuestra vida. Y la paciencia en ese sentido, de esa palabra de soportar, tolerar, tiene que ver también con que el Espíritu Santo nos da la capacidad de sobrellevar situaciones injustas que nosotros vivimos en el desarrollo de nuestra vida como cristianos. Soportar situaciones injustas y no responder maldición con maldición, sino bendiciendo, porque fuimos llamados para heredar bendición. Y la última palabra, la palabra longanimidad. Dice la palabra del Señor con esta última palabra que tiene que ver con soportar el sufrimiento prolongado o las heridas que son causadas por otras personas. Implica que vamos a escoger bendecir a otras personas aunque estas personas nos causen un dolor y un dolor constante. Es decir, un dolor prolongado, porque la longanimidad es ese ánimo prolongado, ¿cierto? Que se mantiene constante en un estado saludable a lo largo del tiempo. Y mis hermanos, esto es algo que Dios nos ha enseñado con su propio ejemplo una vez más. Si pensamos en el Señor Jesucristo, con cuánto ánimo paciente el Señor Jesucristo soportó las presiones, las tentaciones que experimentó de parte de, en este caso, los líderes religiosos de Israel, ¿verdad? Con cuánta paciencia y longanimidad el Señor Jesucristo soportó estas cosas. Pero si pensamos por un momento en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial, ¿cuántas ofensas no ha soportado nuestro Padre Celestial? A veces nosotros somos conscientes de una ofensa que nos han hecho a nosotros, ¿verdad? Alguien me ofendió y ¿cómo se atreve? Nuestros corazones se indignan y todo eso. Pero cuando nosotros pensamos en nuestro Padre Celestial, mis hermanos,
las ofensas que nuestro Padre Celestial ha recibido de estas criaturas tan insignificantes pero tan presumidas que somos nosotros los seres humanos, son incontables, ¿verdad? Las ofensas que nuestro Padre Celestial ha recibido de los seres humanos son incontables. ¿Usted ha pensado que Dios, a diferencia de nosotros los seres humanos, permítanme colocar este ejemplo, yo veo las noticias, no solo ver noticias, pero cuando lo hago y veo algo terrible, el corazón se indigna, ¿cierto? De pronto al ver algo terrible en las noticias. Me roba la tranquilidad, me inquieta, me altera mi ánimo, a veces hasta me afecta la respiración. Pero yo estoy escuchando una noticia, ¿cierto? Pero ahora nuestro Dios, que conoce todas las noticias, ¿cierto? Que conoce todas las noticias, las pasadas, las presentes y las futuras, que ve lo que nosotros no podemos ver. ¿Cuántas injusticias en este mundo, en las tinieblas, ¿cierto? Y la mirada de Dios contempla a todos los hijos de los hombres y contempla todas las cosas que suceden en la tierra. ¿Cuántas ofensas no ha escuchado nuestro Dios? ¿Cuántas blasfemias contra su santo nombre no ha escuchado nuestro Dios? Y estoy seguro que si yo escuchara todas esas, las obras de la carne saldrían a flote, ¿cierto? La ira de mi corazón saldría a flote. Pero saben, mis hermanos, el santo Dios ha soportado con paciencia a los seres humanos por generaciones. Nos ha soportado con paciencia, nos ha soportado con paciencia. No solo son aquellos que decimos los terribles, no, nosotros hemos sido soportados con paciencia. Nosotros recibimos la ofensa y nos desmoronamos. Dios escucha y ve y conoce incontables ofensas. Y aún así escoge bendecir y esperar y dar tiempo suficiente para que las personas procedan al arrepentimiento. 3 cosas, mis hermanos, que necesitamos para crecer en la paciencia. Número 1, no rechacemos ni menospreciemos las pruebas que Dios pone en nuestra vida, de cualquier clase que sean, las diversas pruebas. Cuando estemos en medio de una prueba, recordemos, no es más alta que la que puedo soportar y tampoco es sin propósito. Dios tiene un propósito en medio de esta prueba. ¿Cuál es ese propósito? Algo entenderemos, pero no necesitamos entenderlo. Nuestra paz no necesita que comprendamos. Nuestra paz necesita que confiemos. Podemos confiar aún así en Dios. No rechacemos ni menospreciemos las pruebas que vienen de nuestro Dios, porque Dios está produciendo en nosotros su carácter, su paciencia. Segunda cosa, permanezcamos en la fe, confiando en que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y usted no se imagina cuánto, no se lo puede imaginar. Eso es algo que solamente está en el pensamiento perfecto de nuestro Dios. Todo lo que Él está haciendo en nuestra vida, Dios está obrando un gran bien en cada uno de nosotros. Aunque no lo veamos, Dios está obrando un gran bien. Y ese gran bien tiene que ver con que un día Dios nos va a hacer tal como su Hijo Jesucristo es. Ese es el gran bien, el gran regalo que Dios quiere producir en nosotros. Pero las dimensiones y la magnitud de esa experiencia, de ese regalo, ni siquiera alcanzamos a imaginarlo o a comprenderlo en el tiempo presente. Y mis hermanos, finalmente también recordemos que las promesas de Dios son las que nos permiten experimentar y sufrir con paciencia en el tiempo presente, porque tenemos una esperanza. La Biblia nos dice que las pruebas, las dificultades, los sufrimientos del tiempo presente, que los vemos como eternos, en realidad no se comparan con lo que un día, la gloria de Dios, que un día va a ser manifestada cuando el Señor Jesucristo venga. Los sufrimientos, mis hermanos, no son eternos, son temporales,
son por un breve periodo de tiempo, pero el gozo, la paz eterna la experimentaremos por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos en la presencia de nuestro Dios. Así que no desmayemos, sino perseveremos en la fe y permanezcamos en Cristo nuestro Salvador. Vamos a orar.